Vamos a ir dando inicio entonces a la conferencia del día de hoy. Ahí poco a poco se irán uniendo más personas a participar del tema y les reitero que cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, al final de la explicación del tema, como siempre, vamos a dejar un espacio para interactuar con ustedes y para poder resolver sus inquietudes. Por aquí, Vianney Bello. Hola, Vianney, ¿cómo estás? Eh, También nos saluda. Bueno, entonces sí, vamos a ir iniciando con esta conferencia del día de hoy, la vida y el nivel del ser. Fíjense que aquí he tomado una fracción de esta conferencia para hacer como un preámbulo de qué se trata este tema. Este párrafo, esta conferencia nos dice que mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Entonces, esto nos va dejando ver que esta conferencia en particular es una conferencia que nos llama a la transformación. Es una conferencia que nos va a recordar que nosotros tenemos el poder de transformar nuestra vida, que nosotros no somos realmente víctimas de nada, porque cuando uno entra en el papel de la víctima, uno es impotente, porque quiere decir que otra persona, otra o la vida o Dios o las circunstancias o lo que sea, es realmente los que tienen la culpa, digámosle así, que de todo lo que nos pasa. Entonces, obviamente, como nosotros no podemos cambiar a nadie externo a nosotros, si nosotros somos víctimas de otras personas, pues obviamente ya no, estamos desamparados, nada podemos hacer. Pero cuando nosotros más bien nos damos cuenta que nosotros realmente somos los creadores conscientes o inconscientes de nuestra existencia y de cada situación de nuestra existencia, entonces de repente nos encontramos con un poder, estamos empoderados, podemos realmente transformar nuestra vida, porque todos nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces vamos a aprender en esta conferencia que cuando uno cambia, la vida y las circunstancias cambian. Entonces la forma de transformar nuestra vida, de dejar de repetir todas esas escenas complicadas, todas esas miserias, desgracias y infortunios de nuestra vida, está en hacer una transformación en nuestro interior, elevando lo que son nuestros niveles del ser, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación de este interesantísimo tema y vamos a iniciar pues reflexionando un poquito sobre la vida, porque es demasiado importante. Nosotros a veces en esta existencia nos encontramos como sumidos ante circunstancias que nos parecen muy complejas. Es como si de repente estuviéramos como en una burbuja, estamos atrapados y no podemos ver más allá. Sin importar realmente nuestras circunstancias, la verdad es que por nuestra ignorancia, por nuestra falta de conocimiento de sí mismo, todos de una manera u otra o de en un nivel u otro estamos como si fuera encerrados, como atrapados, como encasillados entre tantos conceptos, encasillados entre toda esa presión psicológica que nos presenta la vida, encasillados entre nuestras creencias, encasillados entre nuestros miedos, entre todo lo que nuestra mente nos proyecta y no podemos ver la realidad. Realmente a veces incluso nos creemos que nos las sabemos todas, pero la verdad es que ni siquiera conocemos algo sobre nuestra propia vida. ¿Quiénes somos? Por ejemplo, ¿quiénes somos nosotros como esencia? A veces uno cree que uno es pues el nombre que a uno le pusieron o que uno es este cuerpo físico o que uno es la situación económica o social que uno tenga o los grados o los títulos universitarios que uno haya podido alcanzar y no, realmente no. Eso no es lo que nosotros somos. Si nosotros como que hacemos un esfuerzo por salirnos un poquito de esa burbuja, de ese círculo en el que estamos encerrados y nos ponemos a reflexionar un poquito sobre nuestra propia existencia, nos vamos a dar cuenta que la verdad no tenemos ni idea de quiénes somos. Que realmente eso que con lo que nos definimos o que definimos nuestra personalidad, nada tiene que ver con nuestra esencia, porque la personalidad es algo pasajero, es algo que nació en algún punto. Por ejemplo, yo nací en el 1985,
pero mi esencia no es de ese momento, sino que realmente hay una esencia eterna aquí que ha vivido durante muchísimas existencias, que siempre ha sido y que siempre será. Entonces yo realmente, ¿qué sé de esa esencia? ¿Quién soy realmente? Son cosas que uno debe de empezar a reflexionar. Esa esencia, eso que yo realmente soy, ¿de dónde viene? ¿Y para dónde va? O sea, ¿cuál es el sentido de que nosotros nos encontremos aquí? ¿Es realmente ese sentido o el sentido de nuestra existencia, pues pasar las diferentes circunstancias físicas que se nos presentan, o sea, crecer, desarrollarnos, aprender ciertas cosas, hacer algunos estudios, llegar a ser adultos, casarnos, tener hijos, lograr esto o aquello a nivel material, después llegar a la vejez, morir, algunos mueren antes de llegar incluso a la vejez y ya, eso era todo, realmente esa era la razón de la existencia, pues resulta que no. Cuando uno se sale de esa burbuja, de ese creer saber y se empieza a cuestionar realmente, entonces uno se da cuenta que uno no sabe nada, que uno de sí mismo conoce nada, uno no sabe cuál es la razón de su existencia, para qué o por qué nosotros estamos aquí en este mundo físico, para qué estamos viviendo. Lo peor de todo es que muchas veces nos llenamos de conceptos, nos creemos sabios en nuestro propio entendimiento y no sabemos realmente, no tenemos las respuestas a todas esas preguntas existenciales, pero a veces estamos seguros de que lo sabemos. Muchas veces compartimos este conocimiento con muchas personas, les hablamos de conocerse a sí mismos y realmente hasta se ríen, como así, pero claro que yo me conozco a mí mismo, o sea, ¿de qué estás hablando? Incluso a veces mientras más culta, entre comillas, es una persona, mientras más estudiada, mientras más saberes tiene a nivel de lo que es este mundo material y todas sus ciencias y sus filosofías, etcétera, pues más se engranda la persona, menos comprende el estado de ignorancia en que se encuentra. Realmente cree que conoce, que sabe todo esto, cuando la realidad es que no sabe nada. El principio de la sabiduría realmente está en la humildad. El gran Sócrates, un gran filósofo, considerado el gran sabio de Grecia, en algún punto expresó algo que sorprendió al mundo y fue decir: yo solo sé que no sé nada, o yo solo sé que nada sé. Porque realmente una persona que es realmente sabia o que está en camino a la sabiduría es alguien que es capaz de reconocer que no tiene las respuestas, que no sabe, que realmente está perdido y que tiene que empezar a hacer esas cuestionantes existenciales y a buscar realmente esa comprensión o esa sabiduría en su interior para poder empezar a desarrollar lo que es la verdadera sabiduría. Mientras tanto, aunque nosotros estemos llenos de libros, aunque estemos llenos de títulos, aunque tengamos una clase social elevada, o sea, cual sea nuestra posición, por muy rimbombante que creamos que sea, la verdad es que desconocemos lo más básico de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Lo más difícil de la situación en la que nosotros nos encontramos es que realmente ignoramos incluso el secreto de todas nuestras tragedias. Es decir, que en la vida se nos viven presentando situaciones complicadas de un momento a otro, a veces hasta se nos viven repitiendo esas situaciones en nuestra propia vida, nos vemos encerrados en situaciones críticas y la verdad es que en esos momentos nos sentimos completamente perdidos, independientemente de todos nuestros grados, de todas nuestras maestrías, de todo nuestro dinero, de todo nuestro poderío o de toda nuestra autoimportancia. Cuando se llegan los momentos complicados, cuando la vida como que nos aprieta, cuando se nos viene la enfermedad o se nos viene la crisis sentimental o social o económica o la que sea, y llegan esos momentos de tragedia en nuestra vida o viene una pérdida o la que sea, ahí es donde uno realmente como que aterriza un poco y se da cuenta de que uno no sabe nada, de que uno se siente en esos momentos como impotente, como que ahora qué hago, como que ya no tengo respuestas para nada. Y
En esos momentos es donde nosotros tenemos que empezar a comprender la importancia de conocernos a nosotros mismos, de buscar recordarnos a nosotros mismos, para encontrar en nuestro interior el secreto de todas esas tragedias, que nos salgamos de eso, de esas creencias de que porque yo, qué sé yo, me la maté estudiando y me hice un doctorado, me hice qué tal y ahora tengo tal título, tal grado, pues ya yo voy a ser una persona que tiene la existencia asegurada y entonces yo me siento fuerte y hasta crea una prepotencia, ¿verdad? Porque cree que ya uno está por encima de las demás personas y no, nada que ver. Aunque a veces nos creamos muy fuertes porque tengamos esto o porque tengamos aquello, o a veces nuestro propio orgullo nos hace sentir como que somos muy fuertes, como que somos invencibles, como que todas nos la sabemos. Nos encanta creernos así como que seguros, como que tenemos a la vida en la mano y que todo va a salir a pedir de boca y que como yo digo es que las cosas es, la verdad no, porque entonces la vida se nos sacude un poquito y entonces se nos caen los palitos y ahí nos damos cuenta de que somos espantosamente débiles. Incluso nos da un dolor de muela, nos agarra un dolor de estómago y en ese momento se nos cae todo eso, toda esa falsa fortaleza que no es real. Nosotros en el fondo somos muy débiles por el hecho de que no nos conocemos a nosotros mismos, por el hecho de que nuestro verdadero poder que reside en nuestro interior no lo hemos desarrollado, sino que nos estamos agarrando de ideas, de conceptos y de cosas físicas materiales para sentirnos seguros, para creer que tenemos un poder. A veces nosotros creemos que porque vamos obteniendo ciertas cosas, ya eso nos va a garantizar la felicidad. Nos ponemos a soñar y decimos, no, cuando yo tenga tal o cual circunstancia, cuando yo logre, por ejemplo, pongamos el caso de que nuestra tragedia es que estamos desempleados. Y entonces ahí está nuestro, digamos que el constante sufrir, porque no tengo dinero, porque no me alcanza, porque tal. Nos hacemos a la idea de que, bueno, cuando yo consiga el empleo, que yo, ese, el que en mi mente yo pienso que es el que yo necesito y el que me va a dar la felicidad, ya yo voy a ser feliz, creo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que resulta que se dan las circunstancias y llegamos a tener tal o cual empleo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? En los primeros días estamos eufóricos, contentos porque ya llegó eso que tanto habíamos pedido y solo es ver que pasen los meses o que pasen unos pocos años para encontrarnos en una situación de frustración, para encontrarnos hastiados de ese trabajo, porque resulta que ahora mi miseria, mi infelicidad o la causa de mi infelicidad se movió a otra cosa. Ahora ya no es porque no tengo el trabajo, ahora es porque este trabajo es abusivo, porque este jefe es muy cansón, porque este dinero a mí no me alcanza, porque no sé qué, y entonces seguimos siendo infelices y miserables independientemente de la circunstancia en que nos encontremos. Entonces podemos creer, poniendo aquí ejemplos basados en estas, por ejemplo, imágenes que puse aquí, que no, cuando yo tenga tal pareja, cuando yo me logre casar con tal o cual persona, entonces ahí sí ya yo voy a ser feliz porque mi problema es la soledad, por ejemplo, dice uno. Y entonces uno sufre porque que estoy solo, porque que nadie me quiere, porque tal persona que yo quiero tanto, entonces no me quiere y que no sé qué. Entonces ahí estamos sufriendo por esas circunstancias, pongámosle. ¿Qué pasa? Se consigue la pareja, ya se casan y todo lo demás. Y resulta que al principio, no, felices todo, creyendo que sí, que tenemos a la felicidad en nuestras manos. Y resulta que empieza a pasar el tiempo y se van dando las circunstancias y esa infelicidad y ese sentirse miserable que me sentía cuando estaba solo, ahora se extrapola y con la pareja me siento infeliz y miserable porque resulta ahora que esa persona no me comprende, que no me escucha, que es muy parrandero o que es muy fiestera y que se va por ahí y que ahora yo preocupada y que ahora yo no sé y que no me llama y qué tal. Y entonces ahora mi tragedia, mi circunstancia, mi complicación es porque ahora está con la pareja.
ahora ya hay otra circunstancia. Entonces, todo esto tiene que llevarnos a reflexionar en el hecho de que no importa con lo que nosotros soñemos, no importa eso que en nuestra mente nosotros fantasiemos como que va a ser la solución a todos los problemas que tenemos o como que va a ser lo que nos va a traer la estabilidad o la felicidad a nuestra vida. Si nosotros no cambiamos por dentro, si nosotros estamos llenos de defectos psicológicos, seguiremos atrayendo a nuestra vida escenas y circunstancias en las cuales esos defectos psicológicos se van a seguir expresando, se van a seguir alimentando y van a seguir llevándonos a caer en esos estados negativos. Vamos a continuar siendo infelices y miserables independientemente de cuál sea nuestra circunstancia de vida, porque la causa de que nosotros caigamos en esos estados negativos realmente está es en nuestro interior. Entonces, debe haber una transformación adentro. No esperemos transformaciones afuera, porque esa es otra cosa. Nosotros estamos como siempre esperando que nuestra vida cambie, que nuestra vida se transforme, pero creemos que o se lo dejamos, por ejemplo, al tiempo y creemos que el tiempo significa progreso, las cosas más adelante van a estar mejor. Sí, fantasea uno en su mente, no, eso más, yo tengo la esperanza de que las cosas más adelante van a estar bien. Así mismo pensaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo nos tiene que dejar ver que el tiempo no significa de por sí ningún progreso. Nosotros creemos o muchas veces nos enfrascamos en el dogma de la evolución y creemos que nosotros como humanidad pues vamos a evolucionando, que salimos de un estado muy primitivo y que nosotros nos vamos a convertir en superhombres muy civilizados, gentes muy correctas, gentes que van a encontrar por el mero paso del tiempo la solución a toda la problemática social, a toda la problemática económica, a todas las problemáticas políticas, y es mentira. O sea, nunca fue así y nunca será así. ¿Por qué? Porque aunque nosotros desarrollemos, por ejemplo, muchísima tecnología y desarrollemos, no sé, muchos avances a nivel de lo que es la movilidad y entonces hagamos vehículos y aviones y jets cada vez más veloces o hagamos estas computadoras o estos celulares o estas cosas que parecen muy modernas y que parecen muy avanzadas y todo eso, la verdad es que nosotros en nuestro interior seguimos siendo los mismos bárbaros, los mismos crueles, las mismas personas desalmadas que siempre hemos sido. Vemos que a medida que han pasado los años, por el contrario, el libertinaje, la degeneración, la corrupción incluso del género, la corrupción del ser humano en general, ha ido en decadencia. Lo que es todo a nivel de lo que es el arte, lo que es social, lo que es el mismo pensamiento crítico, ha ido en un proceso de decadencia. Cada vez como humanidad estamos peor y esa es la realidad, ese es el espejo en el que debemos de vernos todos. Esta sociedad no ha evolucionado. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos realmente no hemos evolucionado. ¿Por qué? Porque adentro seguimos siendo exactamente los mismos. Entonces, siguen habiendo las mismas guerras. Lo único que ha evolucionado, lo único que ha cambiado son los métodos con los cuales nos matamos, que ahora tenemos por esa supuesta evolución métodos que nos llevan a matarnos ya por cantidades mayores. Antes pues usaban flechas para matarse y eso había con una flecha ir a matar a uno y con la otra al otro y para llegar a matar 1000 gente era un poco complicado, se necesitaba una gran guerra y mucho tiempo. Ahora mismo existen armas o hemos desarrollado nosotros como humanidad armas que presionando un botón mueren millones. Entonces realmente que hemos evolucionado. Decimos, no, ya no somos los bárbaros de antaño, mentira, ya no somos los cavernícolas de antaño, peor, porque ahora nos vamos contra todo lo que huela moral, ya nos vamos contra todo lo que antes era como sagrado, ya vamos, lo tergiversamos, nos burlamos, realmente la corrupción ahora mismo es terrible, entonces realmente no hemos cambiado como humanidad, es la realidad que tenemos que enfrentar.
Porque si seguimos creyendo que algo externo va a transformar nuestra vida, estamos soñando y estamos soñando mal, estamos muy autoengañados. A veces que le echamos la culpa de nuestra circunstancia o de nuestra vida, por ejemplo, al gobierno, y es muy común que nos enfrasquemos entonces a perder montones de energía en lo que es la problemática política y que si no sé si es el derecha o si es el de izquierda o si que la culpa de que yo no tenga dinero es de esto, que la culpa que yo viva tal circunstancia es de aquel gobernante o de todo. Entonces sí es muy común que le echemos también la culpa a los que dirigen y que creamos que ese es el problema, los demás, los de afuera. Si el gobierno cambia, entonces mi vida va a cambiar. Si esta gente cambia, entonces mi vida va a cambiar. Y eso es mentira. Esta sociedad con todo lo que tiene, el gobierno de turno, con todo lo que trae, realmente lo que es un reflejo de nuestro interior, porque como es el individuo, es la masa. Porque ¿qué es la masa? La masa no es más que la suma de todos nosotros como individuos. Por lo tanto, es imposible que la masa cambie si el pueblo, o sea, si cada individuo, si cada persona no se transforma. Entonces, todos queremos que el mundo cambie, todos anhelamos un mundo de paz, todos anhelamos un mundo sin corrupción, sin hambre, sin miseria, sin todos soñamos, fantaseamos de lo lindo, pero ¿quién quiere cambiarse a sí mismo? Nadie. ¿Por qué? Porque nuestro peor enemigo es el autoengaño. Es que nos creemos que nosotros no tenemos que cambiar. Es que nos creemos que nosotros estamos bien. Entonces se nos hace demasiado difícil autoobservarnos y juzgarnos a nosotros mismos. Claro, juzgar al de afuera, sí, eso es muy fácil. Mirar al otro, señalar al otro, ver el error en el otro, eso nos queda facilito. Pero verlo en uno, eso es muy difícil. Entonces vemos el gobierno y decimos, son corruptos. Así, muy fácil. Pero alguna vez hemos observado nuestra propia corrupción interior. Nos hemos dado cuenta cómo todo el tiempo queremos sacar una ventaja o cómo cuando nos vemos en una situación difícil, entonces queremos que a nosotros sí nos den el chance, que nos la pasen, ¿verdad? Si tenemos un tema, vamos a poner vial, vamos conduciendo, pero iba hablando con el celular o iba sin el cinturón de seguridad, la que sea, y viene la gente de tránsito y me detiene, entonces ahí sí quiero que a mí me den un chance, que a mí no me pongan la multa, ahí sí yo quiero, ¿verdad? Y ahí es donde está la corrupción. Entonces yo no veo mi parte de la corrupción, pero muy fácil la veo del otro. Que entonces aquellos son racistas, pero yo no veo el racismo en mí. Que aquellas personas son muy envidiosas, que aquellas personas son muy criticonas, que esas personas son muy miserables y que aquellos son estafadores y que estos son unos ladrones y que estos son unos pretenciosos y todo el mundo tiene todos los errores del mundo, pero nosotros no somos capaces de vernos nuestros propios defectos. Entonces, ¿cómo pretendemos que el mundo cambie? ¿Cómo pretendemos que la masa cambie si uno como individuo no es capaz de cambiar? Cuando uno cambia, cuando uno puede mirarse hacia adentro y hacer transformaciones en su interior, entonces uno sí puede ser un agente de cambio, porque cuando yo cambio, cuando yo me transformo, yo me convierto en una luz, entonces ya yo sí puedo servir, aunque sea como ejemplo a otros, para una referencia de cambio. Mientras tanto, mientras uno esté lleno de tanta miseria y corrupción en su interior, ¿qué puede uno estar entonces pretendiendo que el mundo cambie? Que las otras personas cambien, que se transformen, que haya otro gobierno. Ay, sí soñamos, sí, si viene ese gobierno o ese gobernante príncipe azul que uno se imagina en su mente, entonces sí toda la vida va a cambiar. Mentira, porque todos los países, todos los pueblos tienen al gobernante que se merecen. Realmente tienen aquel que como masa, como el nivel del ser de la masa, atrae y que le es afín. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de ponernos a reflexionar. ¿Para qué? Para comprender que debemos dejar de esperar ese cambio afuera y que tenemos que empezar a cambiar adentro, tenemos que empezar a evaluar nuestro interior, empezar a comprender cuál es mi nivel del ser y transformarlo. Ahora,
¿Qué es un nivel del ser? ¿A qué nos referimos cuando decimos un nivel del ser? Cuando uno habla de un nivel del ser, uno habla de lo que es un nivel moral, o sea, de lo que uno internamente es. Eso es independiente del nivel social que uno tenga, del nivel académico que uno tenga, incluso hasta de la edad que uno tenga. Porque uno sabe, existen niveles sociales, hay personas que son, y dependiendo del país le llaman de distintas maneras. Por ejemplo, en el país que yo soy están los que son de clase baja, están los de clase media, están los de clase alta, entonces puede haber una clase media alta, una clase media baja, pero más o menos así se llaman. En otros países, por ejemplo, llaman a los estratos sociales, que si estrato 1, que si estratos 2, 6, por ahí, ¿verdad? Entonces, así, dependiendo del lugar, le llaman a esos niveles sociales o económicos que pueda tener una persona. Pero el nivel del ser no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que uno es adentro. Porque independientemente del nivel social que uno tenga, uno puede tener, por ejemplo, el nivel del ser del ladrón. Y ser un ladrón pobre puede ser un ladrón muy rico, pero sigue siendo el ladrón adentro. Este solo tiene capacidad de robarse poco porque es pobre y accede solo a escenarios pobres. Y aquel que es rico pues tiene acceso a robar pues millones en una empresa, por ejemplo, pero adentro tienen los dos el mismo nivel del ser, el nivel del ser del ladrón. ¿Y qué va a atraer esa persona a su vida? O sea, ¿qué puede atraer a su vida una persona que tiene ese nivel del ser? Pues circunstancias, tragedias, cárceles, ¿verdad? Que atrae ese nivel del ser. Entonces, ¿qué es esto o a qué nos llama? A que nosotros empecemos a evaluar nuestra propia vida y que nos empecemos a dar cuenta qué es lo que nosotros constantemente estamos atrayendo a nuestra vida. ¿Qué es lo que nuestro nivel del ser atrae? Entonces, ahí uno empieza a evaluar y empieza a darse cuenta de que las diferentes personas, por ejemplo, con que uno se rodea o que están en torno a uno, realmente están ahí por afinidad psicológica. Eso a veces nos resulta muy duro, nos resulta muy chocante. Por lo que decía, a nosotros se nos queda muy fácil mirar el defecto en los demás. Entonces uno tiene a su alrededor muchas personas y uno se queja todo el tiempo de, ay Dios mío, es que estas personas que están aquí son tan envidiosas y todo el tiempo están envidiando a uno y lo demás y cae uno en esa canción psicológica, todo el tiempo está quejándose de que todo el mundo es tan envidioso. No se da cuenta uno, porque le es muy difícil verse a sí mismo tal cual es, que realmente uno tiene el nivel del ser del envidioso, que uno tiene dentro de sí un defecto psicológico de la envidia muy desarrollado y que por esa razón todas las personas con las que uno se relaciona en su mayoría son personas envidiosas o que siempre está uno rodeado de circunstancias en que me están deseando mal, que siempre me están envidiando, que siempre me están poniendo pues como que el pie para que me caiga y todo eso. Entonces uno tiene que empezar a evaluar su vida. Uno tiene que ver las circunstancias agradables o desagradables que constantemente está viviendo. Todos nosotros, teniendo el poder de transformar nuestra vida, deberíamos de llegar a vivir en estados de equilibrio, llegar a experimentar verdaderamente estados de paz, estados de verdadero amor, estados de felicidad, estados incluso hasta de prosperidad. Pero ¿qué pasa? Que mientras nosotros tengamos tantos defectos psicológicos en nuestro interior que estén atrayendo circunstancias y personas a nuestra vida que no van a fin en ese objetivo de nuestra existencia, que es desarrollarnos espiritualmente, pues siempre se nos va a estar complicando la existencia. Si uno tiene, por ejemplo, su nivel del ser muy marcado, lo que es la codicia, lo que es la avaricia, pues todo el tiempo uno va a estar como enfocado y va a estar atrayendo esas circunstancias, esas cosas y toda su vida va a estar girando en torno a lo que es eso, al dinero, a la falta del dinero, a conseguir dinero, que si el emprendimiento, que si no me fue bien, que si tal y toda la vida y todas las circunstancias y las tragedias van a estar en torno a eso. A veces la persona entonces se dedica a hacer dinero y a traer dinero y demás y por ejemplo se queja de que solamente atrae personas interesadas a su vida.
y que nunca puede conseguir, por ejemplo, una pareja que realmente le quiera como es, porque todos solamente se fijan en él o en ella por el dinero, por lo que tiene. Pero caramba, si eso es lo que nosotros estamos todo el tiempo, en eso es que estamos vibrando, digámosle así, en ese nivel del ser, de la codicia, de la avaricia, del tener, qué vamos a traer a nuestra vida, qué tipo de personas, qué tipo de circunstancias podemos atraer a nuestra vida. Pues ese tipo de personas. ¿Qué puede atraer una persona que es usurera? Pues va a traer muchas circunstancias complicadas en torno a lo que son estafas, que si yo te cojo, que si me descubrieron, ¿qué puede atraer una persona que todo el tiempo esté en temas de lujuria, que todo el tiempo esté afanada, sea lujuria emocional, lujuria sexual, todo el tiempo está moviéndose en ese ambiente? Pues va a traer circunstancias en torno a eso. ¿Qué puede atraer una persona que todo el tiempo tenga sentimientos de amargura, sentimientos de depresión, que todo el tiempo esté pues victimizándose, sintiéndose que todo el mundo está en su contra? Pues va a traer circunstancias complicadas, funestas, nefastas, personas que le traicionen, personas que le hagan daño. ¿Para qué? Para que esos yoes que están adentro se puedan seguir alimentando. Ellos van a atraer lo que es afín para que sigamos envueltos en esa burbuja, en esa vida, en esas circunstancias, y se nos vivan repitiendo y repitiendo las mismas cosas. Entonces, para esto es esta conferencia, para que reflexionemos un poquito. Sé yo, porque la vida es para todos hasta cierto punto mecánica, como cansona, como aburridora, como que nos trae una circunstancia una vez y se nos repite, ay, que el problema económico, y el mes que viene se nos repite y la cosa como que se arregla un poquito, pero después otra vez nos vemos en las circunstancias económicas difíciles, estamos ahí y no sabemos por qué nos pasa eso. Bueno, vamos a reflexionar qué dentro de mí está trayendo esa circunstancia en mi vida. Digámosle que por ahí sea la tragedia de mi existencia, o aquello de lo cual me vivo quejando, si es la soledad, si es qué. Entonces, ahí cuando uno empieza a ver qué es lo que uno vive, cuáles son esas circunstancias que constantemente están moviéndose en su vida, y cuáles son esas personas que uno constantemente se está encontrando en la vida o con las que uno se está relacionando. Entonces eso nos va a permitir darnos cuenta de cuál es nuestro nivel del ser, porque como es nuestro interior, así es nuestro exterior. Si uno cambia interiormente, y ese cambio es radical, o sea, es un cambio de raíz, es verdadero, no simplemente una represión, sino que uno se pone a trabajar esos defectos psicológicos que uno observa, que son los que le están generando esa circunstancia en su vida. Entonces, asimismo, como uno cambia interiormente, lo exterior, la circunstancia, la vida se transforma, cambia también. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que uno tiene un poder. Nosotros somos creadores, conscientes o inconscientes, la mayoría de las veces, de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Y no podemos transformar conscientemente nuestra vida porque desconocemos que tenemos ese poder, que nosotros realmente somos hechos a imagen y semejanza del Creador, llamémosle así. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro interior la semilla de la creación. Nuestra energía realmente es creadora. Todo aquello en lo que nosotros nos enfocamos, nosotros realmente, es literal, lo atraemos a nuestra vida. Muchas veces las personas escuchan por ahí, en todo tema de lo del espiritualismo y demás, lo que es aquello de la ley de atracción, en la cual nos quieren como que despertar a la realidad de que uno realmente puede atraer a su vida las cosas en las que uno se enfoque. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde es que radica el problema? Que no nos cuentan que estamos llenos de defectos psicológicos, y que mientras nosotros tengamos tantos yoes en nuestro interior, no hay un individuo responsable, no hay una conciencia que enfoque la existencia hacia un propósito superior para que todas esas energías se enfoquen hacia eso y nosotros logremos algo trascendental, sino que son múltiples los defectos psicológicos que tenemos adentro, que entonces se enteran de que nosotros tenemos ese poder de transformar, de atraer, de crear una realidad en nuestra vida, y entonces empiezan a crear realidades superfluas, o digámosle que intrascendente. Por ejemplo, nosotros tenemos un yo de la codicia.
Y ese yo de la codicia o yo de la avaricia nos hace creer que nuestro problema es el dinero, que realmente la causa de nuestro problema, creemos nosotros, porque siempre echamos la culpa a algo afuera, es la falta de dinero. Y fantaseamos y creemos, cuando yo tenga dinero, yo seré feliz. Incluso lo podemos hasta extrapolar a algo consciente, ¿no? Porque si yo tuviera dinero, yo tuviera tiempo para hacer la obra del ser. No, porque si yo tuviera dinero no tuviera que trabajar tanto. Si yo tuviera dinero, yo podría, no sé, hacer mucha publicidad en el conocimiento, sacar muchos volantes, hacer muchos afiches, invitar al mundo entero al conocimiento. Y creemos que nuestro problema es el dinero. Y no nos damos cuenta que el único en nuestro interior que nos convence de que nuestro problema es el dinero es la avaricia, porque la avaricia hace del dinero su Dios, cree que ese es como el que le va a garantizar su felicidad. Entonces, conocemos esto, nos damos cuenta de que nosotros atraemos realmente las distintas circunstancias de nuestra vida y ese yo nos dice, bueno, pues entonces vamos a ponernos a traer dinero. Vamos a ponernos a enfocar toda nuestra energía, y hasta por ahí encontramos mantralizaciones o no me acuerdo cómo se llama, cuando uno repite cosas y entonces ahí empezamos a enfocarnos a decir, no, yo soy abundante, yo soy próspero, yo soy qué sé yo qué, yo atraigo a mi vida todo lo positivo y todo. ¿Y qué pasa? Que me río porque realmente es como que caemos en un terrible engaño, porque entonces estamos ahí marionetas de nuestro yo de la avaricia, usando un poder tan maravilloso como lo que es la energía que uno lleva adentro para atraer una cosa tan banal como lo que es el dinero y pudiendo nosotros enfocar nuestras energías a cosas superiores, a cosas realmente trascendentes, a lograr el objetivo de nuestra existencia, nos afanamos y gastamos toda esta energía, nos enfocamos en atraer abundancia, en atraer dinero. Si nos dejamos convencer de nuestro yo de la lujuria emocional, de que nuestra felicidad va a ser cuando tengamos una pareja porque creemos que nuestro problema es la soledad, entonces, ¿qué va a hacer ese yo? Que conociendo esto, conociendo la ley de atracción y demás, entonces nos vamos a enfocar a atraer pues esa pareja perfecta que me va a hacer feliz, que esto, que aquello, que lo otro, o yo voy a atraer ese trabajo, o yo voy a atraer eso, a X que sea, porque creemos que eso es lo que nos va a dar la felicidad y nada que ver. Realmente hasta podemos terminar metiéndonos por ahí en temas de magia negra, porque cuando hablamos de energía y de manipulación de la energía, estamos hablando de magia. Conocer el poder de la energía es el principio de la magia. Tenemos una energía que es creadora y en lo que uno enfoque esa energía, pues es realmente lo que uno va a atraer a su vida. Pero cuando uno enfoca esa energía hacia objetivos egoicos, pues obviamente uno va a atraer todo lo que el ego quiere, pero eso no tiene nada que ver con la conciencia. Entonces, el punto es que nosotros más bien comprendamos que nosotros debemos despertar y desarrollar la conciencia, autoobservarnos para empezar a mirar cuáles son esos defectos psicológicos que están en mi interior y que son la verdadera causa de las circunstancias complejas que yo vivo en mi vida. El ser, la conciencia, Dios dentro de nosotros, tiene la capacidad de dirigirnos hacia lo superior, a llegar a experimentar la plenitud, a llegar a experimentar el verdadero amor, a llegar a experimentar todo aquello que realmente es superior, porque nosotros no, a veces nos metemos en la película del mártir y creemos que hacerse consciente o volverse espiritual es vivir como un mártir, es vivir como un asceta, es vivir triste, es vivir un estado de miseria, es como que eso es lo que sufrir es lo que nos va a hacer superiores, que los santos eran unos sufridos, que nosotros vinimos aquí a sufrir, nada que ver, realmente por el contrario, nosotros vinimos a desarrollar y a despertar la conciencia para que esa conciencia nos lleve a experimentar estados realmente muy elevados, a experimentar lo que es la verdadera felicidad, lo que es el verdadero amor, lo que es el equilibrio, lo que es la verdadera abundancia, porque el ser de cada uno de nosotros es increíblemente millonario, pero nosotros estamos aquí llenos de avaricia, codiciando miserias, cuando la verdad el punto o lo que nos debería realmente de importar es desarrollar la conciencia
para que la conciencia sea la que se manifieste y la que pueda entonces manifestar una existencia real para nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Empezar a elevar ese nivel del ser, empezar a encontrar esos defectos psicológicos que están en nuestro interior, que se están manifestando de instante en instante, que son los causantes de que nuestra vida sea lo que es y de que estemos atrayendo a las personas y las circunstancias que estemos atrayendo. Entonces empezamos a morir a esos yoes, empezamos a matar esa codicia, empezamos a matar esa pereza, empezamos a matar esa envidia, empezamos a matar esa gula, esa lujuria, ese orgullo, esa prepotencia, empezamos a matar en el orgullo también ese polo de la inferioridad, de la inseguridad, de la lástima de sí, matamos todo eso, matamos todos esos yoes de los celos, matamos todos esos yoes del deseo en general. Entonces, cuando uno empieza a morir, a sacar de sí todo eso, la vida de uno se va transformando. Eso realmente es mágico. La vida de uno realmente se transforma. Y uno puede incluso hasta llegar a cambiar de lugares, hasta cambiar de escenarios, porque ya uno deja de ser afín a esas circunstancias, a esos escenarios, incluso a esas personas con las que antes uno vibraba. Si antes uno era afín, por ejemplo, el nivel del ser de uno era el borracho y uno lo que viviera entre borrachos y con situaciones de borracho, uno mata al yo borracho y se sale de ahí. Por ley de afinidad ya uno no va a vibrar. Ahí ya uno no va a querer estar en ese entorno y ya esas personas que eran las que en ese entorno convivían con uno y se sentían tan afín con uno, en el momento en que la persona ya mató a ese yo borracho, ya no les resulta agradable, ya ese es un muerto, ya ese, ¿para qué? Porque si ese ya no va a compartir con nosotros, imagínense todo el mundo borracho y uno ahí sobrio, uno se convierte en el aburrido de la fiesta. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces también las personas le tienen miedo a cambiar el nivel del ser porque creen que eso va a implicar que entonces se van a quedar solos. O sea, si yo entonces mato el yo borracho, voy a perder a todos mis amigos borrachos. Ah, qué pérdida tan grande voy a tener. Y no, la verdad no es así. Cuando uno transforma el nivel del ser a sí mismo, uno transforma sus circunstancias y en ese otro nivel del ser, pues ya uno se va a poder, digamos que rodear de otro ambiente y de otro tipo de persona que ya esté, por ejemplo, digamos que personas, si uno se pone a buscar ya el desarrollo espiritual, se empieza a rodear de personas que también tengan anhelos espirituales, que también estén buscando una elevación de su ser. ¿Okay? Entonces, podríamos ilustrar esto del nivel del ser como una escalera que va de arriba hacia abajo. Entonces, todos nosotros tenemos un nivel del ser. Cada persona en particular tiene un nivel del ser, independientemente de si sea joven o si sea viejo, si sea bonito, si sea feo, si sea rico, si sea pobre, todos tenemos un nivel del ser. O nosotros nos encontramos en algún punto en esa escalera, arriba de nosotros van a haber personas pues mejores que nosotros, ¿verdad? Que tengan menos defectos, que hayan trabajado más sobre sí mismos. Y debajo de nosotros pues van a haber personas peores que nosotros que hayan desarrollado más sus defectos psicológicos, que tengan un nivel del ser más pesado, por ejemplo. Esa escalera le podremos llamar la línea vertical del nivel del ser. Nosotros tenemos la oportunidad de ascender en esa escalera, pero para poder ascender en esos niveles del ser, el requisito es que nosotros logremos observar, reconocer cuál es nuestro nivel del ser actual. Entonces, existe lo que es la línea horizontal de la vida. Esa línea horizontal, pues, es por donde va todo el mundo, por donde pasa la personalidad. La línea horizontal de la vida es donde nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos casamos, llegamos a viejos, nos morimos, volvemos a nacer y se sigue repitiendo. Por ahí va todo el mundo. Esa es la línea de la personalidad. En esa línea vamos la mayoría y la mayoría lamentablemente simplemente vamos como vegetando en esa vida, sin realmente elevarnos conscientivamente o espiritualmente en ninguna forma.
Pero cuando nosotros conocemos de esto, empezamos a conocernos a nosotros mismos, empezamos a observarnos, empezamos a cambiar, entonces empezamos a elevar nuestro nivel del ser, independientemente de en qué punto de la vida nosotros nos encontremos. Todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestro nivel del ser, ya sea que seamos muy jóvenes o seamos muy viejos. Hay personas que a veces llegan al conocimiento y dicen, no, es que ya estoy muy viejo, ya yo no voy a poder cambiar, ya para qué yo hago este trabajo. Falso, completamente falso. Esto no tiene nada que ver con el tiempo. El ser es atemporal, el ser es eterno. El punto es si aquí, ahora, en este momento, yo puedo encontrar dentro de mí esa línea vertical. Y me doy cuenta que está esa vida horizontal que me toca caminar, porque aquí es donde se desarrolla la personalidad, pero que aquí está esa línea del nivel del ser que yo puedo elevar aquí ahora, en este momento. Hay personas que a veces llegan al conocimiento y son muy jóvenes, entonces piensan, no, es que yo estoy muy joven para eso, de ponerme a trabajar sobre mí mismo, tal vez después. Por ahora yo lo que quiero es gozar, divertirme, qué tal, y eso es una ilusión, es falso. Esa línea horizontal nadie la tiene segura. ¿Cuántas personas no se han muerto a los 16 y cuántas no se han muerto a los 23? Y ahí ya se acabó esa oportunidad en esa existencia de haber hecho algo productivo, coger el conocimiento y empezar a transformarse, independientemente que yo tenga, no sé, el conocimiento a los 18. En ese momento es que yo tengo que encontrar o hacerme consciente de que está esa línea vertical dentro de mí que yo puedo empezar a ascender si empiezo a observarme y si empiezo a transformarme a mí mismo. A veces hay personas que llegan y tienen demasiado dinero, tienen demasiado prestigio, entonces les llega el conocimiento y, no, es que es muy duro, porque entonces ahora yo voy a tener que dejar este ritmo de vida que yo llevo, esta vida tan placentera en la que yo estoy haciendo tanto dinero, tanta fama, para ponerme en estas tonterías de conocerme a mí mismo y de qué tal. No, no, no. Entonces, ahí por esa circunstancia de vida que es de la línea horizontal, que ahora mismo tengo todo este prestigio, este dinero, pero mañana podría no ser nadie, pero por esa circunstancia a veces uno se limita y no hace lo que le toca hacer. Pero si en ese momento uno se empieza a autoobservar y se da cuenta que todo eso es pasajero y que lo importante es lo interior, entonces uno empieza a transformar sus niveles del ser aquí y ahora. Hay otros casos en que personas llegan y es que no tienen dinero, entonces creen que ese es su problema. Entonces, ay, no, pero es que yo no me puedo dedicar ahora de que a conocerme a mí mismo y empezar a estudiarme a mí mismo, a transformarme, porque es que yo tengo que buscarle que comer a mi familia, porque es que yo tengo que ocuparme de otras cosas. Craso error. Porque esa línea horizontal, eso nos toca vivirla, nos tocó. Pero si yo me transformo afuera, yo me facilito esa vida porque mi vida afuera se transforma, aquí y ahora. Entonces hay que hacer un trabajo para empezar aquí y ahora a subir ese nivel del ser. Les decía que lo primero es identificar cuál es nuestro nivel del ser, observando nuestra vida, reflexionando en nuestra propia vida, en lo que estamos atrayendo, en las circunstancias que se nos están presentando, en el tipo de personas que estamos rodeándonos o que vienen constantemente a nuestra vida, y empezar a hacernos conscientes de que eso no es culpa, llamémosle así, de nada más que de lo que está en mi interior, que soy yo quien está atrayendo eso a mi vida, que si me está tocando vivir estas circunstancias es porque hay un yo dentro de mí que está atrayendo esas circunstancias. ¿Para qué? Para que yo siga reaccionando mecánicamente, para que yo siga cayendo en los estados erróneos en que caigo, para que yo siga cometiendo los mismos errores y para que se siga repitiendo y repitiendo todo eso. Entonces empiezo a reflexionar en mi vida para darme cuenta cuál es mi nivel del ser, viendo qué es lo que estoy atrayendo. Lo segundo es anhelar un cambio verdadero. Es que realmente querramos cambiar la vida que tenemos, porque existe lo que es la zona de confort. Y a veces uno tiene una vida, a uno ni siquiera le gusta su vida, pero le aterra cambiar su vida. Entonces uno no se da cuenta de que con eso se está esclavizando o sí, se está esclavizando tener que vivir ese tipo de vida. Ay, a mí no me gusta tener que estar todo el tiempo con esta situación sentimental complicada y que todo el tiempo tenga que haber unos conflictos y que todo el tiempo tenga que haber un tema de celos y que todo el tiempo tenga que haber un tema de adulterios y qué tal. Pero sigo ahí y no me pongo a trabajar en mí mismo
y me pongo a creer que lo que tiene que cambiar es mi pareja, que lo que tiene que cambiar es el hombre, que lo que tiene que cambiar es la mujer, ¿qué tal? Y nada que ver. Si yo no quiero eso en mi vida, ese tipo de vida o ese tipo de relación de pareja, ¿quién es que tiene que cambiar? Yo. ¿Cómo? No, decir, no, yo voy a cambiar, entonces voy a cambiar de pareja, solucionado. Mentira, no va a ser así, porque el quien está trayendo ese tipo de relaciones, ese tipo de situaciones es mi yo adentro de mí, esos yoes que tengo adentro que se alimentan de esas circunstancias. Entonces yo me pongo a autoobservarme, me pongo a morir en todos esos defectos que aparecen en esas circunstancias en mi interior, que se manifiestan en mi emoción, que se manifiestan en mi mente, que se manifiestan en mis palabras, en mis acciones, entonces cambio. ¿Y qué va a pasar? Que mi vida cambia. Si yo no cambio internamente y simplemente cambio de pareja, ¿qué va a pasar? Que voy a traer una persona exactamente igual, que al principio puede tener una cara así como que, ay, sí, yo sí soy un ángel, muy elevado, muy elevada, yo sí no nada que ver, pero cuando llega la hora de la verdad resulta que, ay, exacta, es que los hombres todos son iguales, decimos. Es que las mujeres todas son iguales. Mentira. Es que mientras uno no cambia, va a seguir atrayendo el mismo tipo de persona a su vida y por lo tanto las mismas circunstancias. Entonces, uno quiere cambiar, pero sigue haciendo lo mismo. Sigue pensando de la misma manera, sigue abrigando los mismos conceptos, nos aferramos a esas creencias, a esos conceptos, porque así me enseñaron, porque así me criaron, porque yo soy así, y ahí aferrado uno a lo que cree. Sigue uno hablando de la misma manera, sigue uno actuando, haciendo las mismas cosas. ¿Y qué va a pasar como consecuencia? Seguimos lamentándonos de las mismas cosas. Entonces es imprescindible que querramos cambiar la vida que tenemos, que anhelemos realmente un cambio y que empecemos entonces a trabajar sobre nosotros mismos para que ese cambio se dé. Esto no es una cosa del futuro, esto no es de planear, esto es de así, en un año mi vida va a ser diferente, en 2 años yo voy a tener otra vida, en 3 años, y uno le encanta esa fantasía, vivir en la mente, proyectando cosas que eso en el futuro lejano. Mentira, un nivel del ser más alto se encuentra inmediatamente encima de nosotros de instante en instante. Esa cruz de la vida se encuentra en nuestra psicología. Entonces está el pasado y está el futuro y está el eterno ahora, el instante, el momento presente. Aquí y ahora es que yo puedo y debo elevar mi nivel del ser. No es mañana, no es pasado, no es en 3 años, es aquí y ahora. ¿Cómo? Autoobservándome, descubriendo el defecto psicológico que se está manifestando en mi interior o los defectos psicológicos que se están manifestando en mi interior y que son los que me tienen estancado en este nivel del ser, matando esos defectos psicológicos, inmediatamente elevo mi nivel del ser, subo un escaloncito. En ese otro escalón habrán otros yoes que se estén manifestando, que están aquí proyectando esto, manifestando esto, queriendo alimentarse por aquí, por allá, que estoy en este momento en autoobservación, los logro observar, los elimino y ¿qué pasa? Elevo mi nivel del ser. Porque eso es lo que define mi nivel del ser, lo que yo llevo adentro. Entonces, vamos a ver que esa línea se encuentra en nuestro interior a nivel de lo que es nuestra columna vertebral. Ahí es donde está como esa escalera vertical. Los niveles de conciencia de una persona se van elevando y se van fijando en esa columna vertebral. Ustedes ven que nosotros hablamos de que con la muerte psicológica, o sea, cada vez que uno elimina un defecto psicológico, se libera la esencia que estaba atrapada en ese defecto. Cuando la esencia se libera, se va convirtiendo en conciencia, a medida que nosotros la vamos fijando en nuestra médula espinal. Entonces, aquí hablamos de hacer un trabajo psicológico, eliminar esos yoes para que empecemos a liberar esa esencia, entonces se vayan elevando esos niveles de conciencia que tenemos dentro. Mientras tengamos los yoes de la lujuria vivo, de la codicia, de la gula, de los celos, de la envidia, de la pereza, de la mala voluntad, de las drogas, del alcohol, de la parranda, del orgullo, de la soberbia, mientras tengamos los yoes de la lástima de sí, del enamoramiento, toda esa caterva de defectos psicológicos nos van a tener
abajo, nos van a tener en niveles vibratorios muy bajos. En esa línea del nivel del ser siempre vamos a estar más bien descendiendo, porque cuando nosotros alimentamos esos defectos, cometemos esos errores, la conciencia se va enfrascando más. Entonces, en lugar de avanzar en los niveles del ser, lo que hacemos es que nos vamos bajando. A veces en la vida, porque recordemos que esa es una escuela, se nos presentan circunstancias complicadas. Es sin duda, y no crean ustedes que porque empiecen a trabajar sobre sí mismos, ya no van a haber más complicaciones en su vida y ya eso va a ser, no, de aquí para el cielo. Vamos a vivir todos en una nube. Créanse ustedes que lo que estamos que trabajando son nosotros mismos, ya no se nos presentan problemas. No, mentiras. Los problemas son de la vida, son de esa línea horizontal y existen con el propósito de que cuando se presenten esas circunstancias podamos ver aflorar en nuestro interior un montón de defectos psicológicos que de otra manera no habríamos podido ver. Pero cuando uno tiene las herramientas, entonces ante esas circunstancias uno puede sacar la esencia atrapada dentro de todos esos defectos psicológicos para que para subir, para elevarse, para entonces ver la cosa desde una perspectiva más alta, para sacar una comprensión, para ya salir de esa mecanicidad, para no seguir repitiendo esas reacciones mecánicas que antes se tenían ante esas circunstancias. Entonces tenemos herramientas muy valiosas aquí para nosotros poder ir ascendiendo en esos niveles del ser independientemente de las circunstancias de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene las herramientas y una que no? Que el que no tiene las herramientas se le presentan igualmente las circunstancias complicadas de la vida y no le queda de otra que caer y ahí sufrir y llorar y entonces lamentarse y esperar que con el tiempo las cosas salgan mejor y luego ya cuando se acaba esa experiencia, entonces ya cree que todo va bien. Entonces se convierte uno así como un instrumento que cualquiera toca. Entonces si vienen personas y nos ofenden, entonces nos herimos y nos sentimos mal. Si vienen personas y nos traicionan, pues entonces nos deprimimos o nos volvemos iracundos o violentos o demás. Y reaccionamos mecánicamente, no sacamos la sabiduría de la vida y las cosas se nos siguen repitiendo. Cuando uno tiene las herramientas, entonces ya tiene un poder. Ya uno puede transformar esas circunstancias que se le presentan en la vida y aprovechar todos esos yoes que se manifestaron ahí para sacarles la esencia atrapada y elevar el nivel del ser. Un punto importante también en esto de elevar el nivel del ser es no caer en el error de la crítica, porque la crítica a nosotros nos estanca. No creamos, o sea, no dejemos que la mente se apodere de esta información. Tratemos de reflexionar para que entonces comprendamos. Porque la mente, como no tiene nada que ver con la conciencia, no conoce de la verdad, la mente solamente saca conjeturas y cree que esto se trata de ser mejor que los demás o de creerse mejor que los demás. Entonces uno ve a los otros cometiendo errores y uno no se ha autoobservado seriamente. Uno no ve cómo ese error vive dentro de uno y uno lo señala en el otro. Y uno cree que yo tengo un nivel del ser más elevado que fulano porque mira fulano qué error cometió. Y señala a uno y juzga y critica a esa persona y uno se cree, obviamente cuando uno critica es porque uno se cree mejor, ¿verdad? Porque yo no voy a ser tan canalla, creo yo, de criticar lo mismo que yo sé que caramba yo tengo, aunque a veces sí somos bastante descarados y uno haciéndolo así mismo se la critica al otro. Uno lleno de pereza y ve al otro pereceando y eso le fastidia a uno, pero lo más común es que uno no sea capaz de verse su propio defecto y entonces lo critica en el otro y se cree uno mejor que la otra persona y eso hace que uno se estanque terriblemente y que nunca puede elevar su nivel del ser si seguimos en esa manía de ver el error del otro en lugar de ponernos a ver el nivel del ser que está en nuestro interior, el yo que está dentro de mí, que ese es el que nos va a permitir, una vez eliminándolo, ascender en esos niveles del ser. ¿Okay? Eso es importantísimo. Entonces, lo que nos va a permitir realmente elevar esos niveles del ser va a ser las herramientas, o sea, los 3 factores para la revolución de la conciencia. La muerte psicológica es la base siempre para que uno pueda ascender. Porque lo básico es que logremos observar el yo y lo logremos eliminar.
Eso es lo básico. Ahora, también es importante lo que es el nacimiento espiritual, el hacer un sabio uso de la energía sexual. ¿Por qué es tan importante? Por varias razones. Primero, si nosotros comprendemos que nuestro poder creador está en nuestra energía sexual, si nosotros seguimos botando esa energía sexual, si seguimos mal utilizando esa energía sexual, pues jamás vamos a poder realmente llenarnos de ese poder. Le estamos sacando el poder cada vez que expulsamos nuestra energía. El poder está en nuestra energía creadora. Ese es el poder de transformarnos que tenemos adentro. Eso es algo fundamental. Si la persona sigue fornicando, jamás va a tener un verdadero poder en su interior. Otra cosa es que uno puede estar muriendo psicológicamente, o sea, matando sus yoes, pero como esa energía es creadora, si seguimos fornicando, es decir, si seguimos expulsando la energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo, entonces cada vez que se expulsa, se vuelven a crear esos defectos que ya se eliminaron, o sea, se les vuelve a dar vida. Uno está bajado matando sus detalles de la ira, pero entonces va y se masturba, o tiene sexo con la pareja y hay una caída sexual, o viene una polución nocturna, entonces se reviven esos detalles o muchos de esos detalles que uno ha estado trabajando, así nunca se va a poder realmente avanzar en lo que son los niveles del cero, lo que son los niveles de conciencia. Entonces, el nacimiento espiritual es muy importante, aprender a hacer un sabio uso de esa energía sexual. Entonces, tenemos morir para que esos yoes mueran y pueda ser la conciencia la que dirija esa energía, ¿verdad? Y lo segundo es nacer espiritualmente, hacer un sabio uso de nuestra energía sexual. Hacer, o sea, todo el esfuerzo, si no tenemos la pareja, los méritos para que nuestro ser nos dé una pareja, para practicar el nacimiento espiritual, porque eso es muy importante. Si tenemos la pareja, trabajar fuertemente, castidad, morir esos yoes lujuriosos también, para entonces con esa pareja que lleguemos ya a prender el fuego sagrado, para que empecemos a condensar esa energía en nuestra columna, porque es ahí en nuestra columna vertebral donde se van a ir fijando esos niveles de conciencia. Esa escalera al cielo realmente está es en nuestra columna vertebral. Es importante morir, claro que sí, de instante en instante y en la meditación reflexiva, pero también estar naciendo espiritualmente para ir alcanzando altura en esa escalera del nivel del ser. Y el impulso, o sea, lo que nos va a permitir avanzar más rápidamente en esos niveles del ser, pues va a ser el sacrificio por la humanidad, porque lo que nos da el impulso para avanzar es el amor. El egoísta avanza muy lentamente en este camino, pero aquel que desarrolla el amor, que así como por ejemplo yo vivo circunstancias complicadas y veo que mi vida pues tiene muchas situaciones difíciles y que con estas herramientas yo lo empiezo a cambiar, yo empiezo a transformar mi vida. Asimismo, debe de ir naciendo en mí ese amor para compartir con los demás hermanos de la humanidad esas herramientas, porque aquí todos sufren. Todos vivimos circunstancias complicadas. Entonces, ahí es donde está el amor. Eso es lo que nos va a permitir avanzar, que nosotros también compartamos con los demás hermanos de la humanidad esas herramientas tan valiosas que estamos recibiendo. Así, el que desarrolla el amor, el que ayuda a los hermanos, pues va avanzando más rápidamente en esa escalera del nivel del ser. Entonces, eso así es como uno transforma su vida, trabajando en sí mismo de instante en instante, practicando los tres factores para la revolución de la conciencia, volviéndonos unos rebeldes, pero rebeldes psicológicos, realmente unos revolucionarios. Solamente aquellos que sean rebeldes psicológicamente van a poder avanzar en esa escalera del nivel del ser. Porque uno está claro de que cuando la vida se pone difícil, cuando llegan esas circunstancias complejas, cuando una persona, por ejemplo, se queda desempleada, o cuando una persona pierde a alguien, o cuando alguien sufre, no sé, un mal pago en la vida, una ingratitud, una calumnia, algún fraude, es muy fácil que las personas nos olvidemos de nosotros mismos cuando la vida se nos pone complicada, cuando se nos encierra, cuando la mente nos convence de que ya hasta ahí llegó, de que nos ha traicionado el ser, de que ya no sé para dónde más y nos invade la incertidumbre y el dolor. O sea, es muy común que uno se olvide de sí mismo. Sin embargo, es en esos momentos cruciales, más que todo, cuando tenemos que acordarnos de esta conferencia, acordarnos de lo que es la rebeldía psicológica,
lógica, acordarnos de nosotros mismos, trabajar con más fuerza sobre sí mismo, trabajar para no identificarse con los problemas y con las penas de la vida. Así es como uno va avanzando rápidamente realmente en lo que es la senda vertical. Porque cuando uno se identifica, cuando uno sufre, cuando uno llora, cuando uno se cae en ese sentirse víctima, es porque realmente se ha olvidado de sí mismo, se ha olvidado de su real ser. Y entonces ahí nos identificamos completamente con la tragedia moral que nos está pasando y hacemos que esa circunstancia se extienda, que eso tan complicado como que se alargue y no le encontramos una solución fácil. Entonces, tenemos que empezar en esos momentos a recordarnos a nosotros mismos, a recordarnos del trabajo interior que debemos de hacer de instante en instante, comprender cuál es la razón de ser de esa situación, que eso vino para que nosotros los transformemos, que eso vino para que nosotros encontremos y veamos esos defectos psicológicos que nos están metiendo en esa situación, ¿ok? Para que entonces podamos empezar a transformar esa situación, para que salgamos rápidamente de ella, pero habiendo sacado la sabiduría, las esencias, la conciencia que estaba atrapado en esos defectos psicológicos que se manifestaron allí, en esa circunstancia. Entonces ahí está la clave, recordarse a sí mismo, no identificarse, hacer el esfuerzo por no identificarse con los problemas de la vida y comprender que todo, absolutamente todo, por difícil que parezca, por traumático, por complicado, todo es pasajero y todo tiene una razón de ser que nuestra mente limitada en el momento no alcanza a ver. Entonces, lo importante es que transformemos esa forma mecánica de reaccionar ante las circunstancias complicadas de la vida, que empecemos a hacer una confrontación lógica, que reflexionemos en nuestro ser, que reflexionemos en la razón de ser de esa circunstancia y los defectos que se están manifestando. Entonces, cuando uno en ese momento hace ese súper esfuerzo por recordarse a sí mismo y morir a todo eso que se está manifestando, entonces todo cambia, la vida cambia, las circunstancias cambian y cosas que a uno le parecían en un momento dado muy terribles, después se da cuenta uno de que todo realmente obra para bien, que todo al final tiene una razón de ser y que nuestro ser siempre tiene, digámosle que una respuesta superior, que siempre hay una salida, aunque en el momento nosotros no la veamos. Entonces, ese es el punto, que aprovechemos los momentos de crisis, los momentos complicados para más bien sacar la sabiduría y seguir transformando cada vez con más fuerza nuestros niveles del ser. Entonces, nada, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Una conferencia que considero yo muy importante, que siempre la tengamos pendiente, que la practiquemos, que reflexionemos en eso para que empecemos a transformar nuestra vida. Si ustedes tienen cualquier pregunta o cualquier comentario en torno a este tema, por favor no duden en dejarlo en el chat para que le demos solución y ampliemos la comprensión del tema con sus preguntas. Aprovecho antes de terminar para invitarles para la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves, la conferencia 25 de la fase A, conferencia muy, muy importante que nos va a permitir diferenciar entre lo que es el exoterismo, el pseudoesoterismo y el esoterismo. Sé yo que nosotros tenemos muchísimos conceptos en torno a lo que es el esoterismo. La mayoría de ellos conceptos muy, muy equivocados. Que hay muchas cosas que creemos que son esoterismo, pero que realmente no lo son, que son un falso esoterismo o pseudoesoterismo. Entonces, esa conferencia es bastante importante que la recibamos, que reflexionemos en ella y la vamos a estar estudiando el próximo jueves, así que por favor no se la pierdan.